Imagina que intentas montar un puzzle, pero no uno normal, ¿eh? Uno complejísimo. Se ríe, con piezas de distintos juegos. Exacto. Algunas piezas son leyes del Estado, otras vienen de un convenio, otras son tu propio contrato. Y para colmo, las instrucciones a veces cambian a mitad de la partida. Pues esa es una muy buena metáfora del reto que supone saber qué norma se aplica en una relación laboral aquí en España. Y ese es justo el análisis que vamos a hacer hoy. Vamos a intentar montar ese puzzle. Y para guiarnos tenemos un material, bueno, muy estructurado. Unos apuntes universitarios de Derecho del Trabajo. Así que no solo vamos a ver las piezas, sino las reglas que dicen cómo encajan. La pregunta del millón, vaya, ante un lío de normas, ¿quién manda aquí? Esa es la misión. Pues vamos al lío. Empecemos por la cima, por la pieza que en teoría lo define todo. A ver, lo primero que uno se imagina es la típica pirámide, y arriba del todo, claro, la Constitución. Sí, pero cuando te acercas, ves que esa cima no es un pico. Es más bien como una meseta, Una meseta, ¿por qué? porque junto a la Constitución, o a veces incluso por encima, aparecen normas que vienen de fuera. Ah, claro, te refieres al derecho de la Unión Europea. Exacto. Y esa es la primera gran complejidad. Al entrar en la UE cedimos soberanía y eso implica que sus normas tienen lo que se llama el principio de primacía. Que en la práctica significa que una norma europea puede pasar por encima de una nacional. En las materias que hemos cedido, sí. Y eso genera unos debates jurídicos enormes, porque en esos ámbitos podría estar incluso por encima de la propia Constitución. Y ojo, que también están los convenios de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que también pesan mucho. Vale, o sea que la pieza de arriba del puzzle ya no es una, son varias que compiten. Entendido, bajemos un escalón, a lo que nos suena más. Las leyes y los reglamentos del gobierno. Ahí sí que la jerarquía está clara, ¿no? Ahí sí. Ahí el principio es tajante. Un reglamento no puede contradecir una ley. Punto. ¿De acuerdo? Pero lo interesante es el papel que tiene el reglamento en el mundo laboral. No está para, digamos, inventarse condiciones de trabajo de la nada. ¿Cuál es su función entonces? Pues su función es desarrollar los detalles más técnicos de una ley que ya existe. De hecho, por norma general, un reglamento ni siquiera puede mejorar las condiciones de una ley. Espera, ¿cómo? El gobierno no puede sacar un decreto y decir, por ejemplo, que las vacaciones suben de 30 a 35 días. No por su cuenta. Se entiende que ese espacio, el de la mejora, está reservado para la negociación colectiva, para los convenios. Vaya. La gran excepción, que todos conocemos, es el salario mínimo interprofesional. Ese sí se fija por Real Decreto, pero porque es la propia ley la que le da esa potestad específica al gobierno. Siempre hay una excepción que confirma la regla. Y hay otra más importante. Un caso en el que los reglamentos tienen muchísimo más poder. Las llamadas relaciones laborales especiales. Uf, eso ya suena a la letra pequeña del sistema. ¿De quién hablamos? Pues de colectivos muy concretos. Personal de alta dirección, deportistas profesionales, artistas, empleados del hogar. Ah, vale. Para ellos, el reglamento, el Real Decreto, es su norma principal. Es como si tuvieran un pequeño estatuto de los trabajadores a medida, porque sus trabajos son tan particulares que la norma general no les encaja bien del todo. Entendido. La jerarquía Estado-reglamento es clara, salvo para estos jugadores VIP con sus propias reglas. Pero ahora viene lo interesante. ¿Qué pasa cuando entra en juego un actor que no es el Estado? El convenio colectivo. ¿Dónde encaja esa pieza? Pues esa pieza es la más curiosa, porque no encaja ni por encima ni por debajo. Encaja al lado. Encaja al lado. La relación entre la ley y el convenio no es de simple jerarquía. La clave es ver cuánto margen le deja la ley al convenio. Podríamos decir que hay como 4 tipos de relación, 4 partidas que pueden jugar entre ellos. A ver, vamos con la primera. Me suena que será la más restrictiva, la de exclusión. Totalmente. Aquí la ley es un muro de hormigón. Dice, en este tema no se mete nadie, ni para bien ni para mal. Un ejemplo. El pago del salario. La ley dice que no se puede pagar en periodos superiores al mes. Un convenio no podría pactar que se pague cada 45 días. Es un terreno prohibido. Vale, esa es fácil. Ley manda, convenio calla. La segunda partida. La segunda es la más famosa, la que define casi todo, la suplementariedad.
el principio de norma mínima. Aquí la ley ya no es un muro. No, aquí es un suelo. Pone una red de seguridad. Dice, mínimo 30 días de vacaciones, máximo 40 horas semanales. Y le dice el convenio, a partir de aquí puedes hacer lo que quieras, pero solo para mejorar. Ah, claro, el convenio actúa como un suplemento. Añade algo mejor a la base. Exacto. Es la relación más común. La ley actúa como la defensa, que asegura que no te metan goles en tus derechos básicos. Y el convenio es el delantero, que intenta marcar para conseguir mejores condiciones. Me gusta la analogía. Y nos lleva a la tercera relación, la de sustitución. Aquí la ley es mucho más flexible. Es lo que los juristas llaman una norma dispositiva. ¿Y eso qué significa? Pues que pone una regla sobre la mesa, pero le dice al convenio, mira, esta es mi propuesta, pero si tú quieres regularlo de otra manera, tienes libertad para hacerlo. Un momento. ¿Incluso para peor? ¿No se supone que el sistema siempre busca mejorar? No necesariamente en estos casos. La ley confía en que los que negocian el convenio, sindicatos y patronal, saben lo que es mejor para su sector. Si el convenio no dice nada, se aplica la ley. Pero si lo regula, lo sustituye. Y un ejemplo de esto. El clásico es el periodo de prueba. La ley da unos máximos, pero permite que el convenio los modifique. Porque no es lo mismo el periodo de prueba para un ingeniero que para, no sé, un reponedor. Entiendo. Es como si la ley dijera, os dejo las llaves, confío en que sabéis conducir. Y nos queda la última, la de complementariedad. Esta se da cuando la ley es, digamos, un esqueleto. Regula algo, pero de forma tan básica que necesita que el convenio ponga la carne. Que la complete. Eso es. La propia ley dice, esto lo tiene que desarrollar un convenio. Por ejemplo, la ley habla de clasificar a los trabajadores en grupos profesionales, pero son los convenios los que definen qué es un oficial de primera o un jefe de sección en una fábrica o en un hotel. Sin el convenio, la ley se queda coja. Vale, creo que el mapa de esa relación queda bastante claro. No es una pirámide, es más como un baile con una coreografía muy marcada. A veces la ley lleva, a veces marca el suelo de la pista y a veces cede el paso. Exacto. No es una imposición, es una articulación. Claro, pero esto abre otra caja de Pandora. Si los convenios son tan importantes, ¿qué pasa si hay varios que se podrían aplicar? Es como si para la misma zona del puzzle tuviéramos piezas de dos cajas distintas. Una de un convenio de Madrid y otra de uno para toda España. ¿Cuál usamos? Ese es uno de los grandes campos de batalla del derecho laboral. Sí, aquí no hay una jerarquía tan clara como entre ley y reglamento. ¿Cuál es la regla general? La regla general es la prohibición de concurrencia. Básicamente, el primero que llega se queda. Un convenio posterior no puede entrar a regular lo mismo mientras el primero esté vigente. Pero me imagino que habrá excepciones. Enormes y muy importantes. La principal es la prioridad aplicativa del convenio de empresa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la ley establece una lista cerrada de temas muy importantes. Es un sistema de muñecas rusas, pero donde a veces la muñeca pequeña puede más que la grande. Sí. Y además, los grandes pactos entre sindicatos y patronal a nivel nacional también pueden fijar sus propias reglas de prioridad. Por ejemplo, dando preferencia a los convenios autonómicos sobre los estatales. Vale, y con esto llegamos ya a la pieza más pequeña de todas, la que tenemos cada uno en casa. El contrato de trabajo. ¿Qué poder tiene? El contrato está en la base de todo. No es una norma que cree derecho para otros, sino que crea obligaciones para las dos partes que lo firman. Y su regla de oro, su mandamiento principal, es que no puede empeorar nada de lo que digan las piezas de arriba. Ni la ley ni el convenio. Ni la ley ni el convenio. Siempre tiene que respetar ese suelo. He visto en los apuntes un concepto que suena un poco a trabalenguas. Negociación individual en masa. ¿Qué es eso? Suena contradictorio. ¿Suena contradictorio? Pero la idea es fundamental para proteger todo el sistema. A ver. Significa que una empresa no puede usar la negociación individual, uno a uno, para saltarse la negociación colectiva. No puede ir trabajador por trabajador ofreciéndole un pequeño bonus a cambio de que acepte un cambio que va en contra del convenio. A ver si lo pillo. Es como si el entrenador de un equipo quisiera cambiar la táctica, pero en vez de hablarlo con el capitán, que serían los sindicatos, fuera uno por uno ofreciéndoles 50 euros a los jugadores para que acepten. Precisamente. El sistema dice, no, las tácticas del equipo se deciden en grupo. Y esto está respaldado por los tribunales. Clarísimamente.
Hay una sentencia del Tribunal Constitucional muy famosa sobre una empresa que había pactado con casi toda su plantilla pasar de jornada continua a jornada partida, algo que prohibía el convenio. Y el tribunal dijo que esos pactos individuales eran nulos. ¿Por qué? Porque en realidad eran una estrategia para imponer una nueva norma colectiva por la puerta de atrás, dinamitando el papel de los representantes de los trabajadores. Bien, llegamos al momento de la verdad. Tenemos todas las piezas sobre la mesa. La ley dice una cosa, el convenio dice otra y el contrato quizá una tercera. Y todas están vigentes. ¿Con cuál nos quedamos? Pues aquí entra en juego uno de los principios protectores del trabajador, el de norma más favorable. Que, como su nombre indica, Dice que ante un conflicto entre normas hay que aplicar la que sea más beneficiosa para la persona trabajadora, pero con un matiz muy importante. ¿cuál? La comparación se tiene que hacer en bloque. No se puede hacer un Frankenstein normativo, cogiendo lo mejor de cada norma. O aplicas todo el sistema salarial de la ley o todo el del convenio, pero no puedes mezclar. Vale, eso para normas que conviven a la vez. Pero, ¿y si una norma nueva sustituye a una vieja? Imagina que se firma un nuevo convenio que es peor que el anterior y quita un plus de antigüedad. ¿Ese derecho se pierde para siempre? Aquí tocamos un punto que suele generar mucha confusión. El principio general es que la norma posterior deroga a la anterior. Y sí, la nueva puede ser peor. O sea que se puede ir para atrás. Se puede ir para atrás. Esto tiene un nombre técnico, reversibilidad impeius, que básicamente significa eso. Espera, eso es un punto clave. Significa que los derechos laborales no son como una escalera en la que solo se puede subir. A veces, con un convenio nuevo, puedes bajar un peldaño. No hay un efecto trinquete que garantice que lo ganado se queda para siempre. No, no lo hay. Cuando el derecho nace de una ley o de un convenio, esos derechos son, por así decirlo, prestados mientras la norma está en vigor. ¿Pero hay alguna protección? Sí, la protección es muy distinta si el derecho tiene otro origen. Y aquí entra el último gran principio, la condición más beneficiosa. ¿Y cuál es ese origen que sí blinda un derecho? El contrato de trabajo. Si una mejora no viene del convenio, sino que está pactada en el contrato individual de una persona, o si es una concesión que la empresa ha hecho de forma voluntaria, repetida y clara a lo largo del tiempo, Por ejemplo, dar siempre 5 días más de vacaciones que el convenio, año tras año. justo, esa mejora se contractualiza. Se convierte en un derecho adquirido, una cláusula más de ese contrato. Y entonces esa condición sí que es intocable. No es que sea intocable, pero está mucho más protegida. Un nuevo convenio o una nueva ley no pueden borrarla de un plumazo. Se ha incorporado al patrimonio jurídico de esa persona. ¿Y si la empresa quisiera quitarla? Pues ya no podría hacerlo unilateralmente. Tendría que iniciar un procedimiento legal complejo, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y justificarlo con causas económicas u organizativas muy serias. Hagamos un repaso final a ver si hemos montado el puzzle. Tenemos una pirámide en la cima, pero una cima compartida, con varias piezas internacionales. Correcto. Debajo, la ley del Estado, que actúa como una red de seguridad. A su lado, los convenios colectivos, que son los que intentan mejorar la jugada. Y en la base de todo, el contrato individual, que tiene que respetar lo que hay por encima. Y para que todo encaje y no se desmorone cuando las piezas chocan, hay dos pegamentos fundamentales. El de norma más favorable, Para elegir entre normas que están vigentes a la vez. Y el principio de condición más beneficiosa, que protege como un tesoro las mejoras que nacen del contrato, para que no se las lleve por delante un cambio de reglas a peor. perfecto. Pues, para terminar, dejamos una reflexión que se deriva de todo esto. Hemos hablado mucho de conflictos entre normas distintas, pero ¿qué pasa cuando el problema está en una sola norma que es ambigua, que se puede interpretar de varias maneras? Ahí hay un último principio que apenas se menciona en los apuntes, el indubio pro operario. Que significa que en caso de duda hay que elegir la interpretación más favorable para el trabajador. Exacto. Así que la pregunta que queda en el aire es, en un mundo laboral lleno de zonas grises, ¿hasta qué punto este principio de en caso de duda a favor del trabajador puede ser la herramienta más poderosa de todas, incluso cuando las reglas escritas parecen claras a primera vista?